El esfuerzo en el fútbol es fundamental para conseguir alcanzar la meta que te propones. Sin esfuerzo es imposible conseguirlo. Además, es la base para adquirir el resto de los valores. Necesitas poner esfuerzo para ser generoso, buen compañero, ordenado, respetuoso y valiente. Hay deportistas con una actitud increíble y otros que son muy vagos. Con el tiempo puedes comprobar cómo esos jugadores con actitud son los que triunfan y los que lo tienen todo, pero son unos perezosos, fracasan. ¿Sabes lo que pasa cuando el entrenador al principio de la temporada debe escoger a los jugadores de su equipo? Ante la duda entre un jugador con talento pero vago y otro con menos talento pero trabajador y que se esfuerza en el campo, si es inteligente se quedará siempre con el que pone esfuerzo, porque es el que va a rendir más a largo plazo. Si me preguntas qué condiciones debe tener un jugador ideal, le pondría un 60% de actitud y esfuerzo y un 40% de técnica, condición física e inteligencia. Lo que más interesa en este periodo formativo es la seriedad con la que te tomas los entrenamientos, el esfuerzo que pones por darlo todo en cada partido, tu capacidad de superar dificultades aunque sean muy complicadas, tu entusiasmo y optimismo. Después me fijaría en tu técnica, tu condición física, tu capacidad de leer los partidos. Muchos entrenadores lo que hacen es todo lo contrario, Se quedan impresionados por la técnica de un jugador y por su físico, pero no le dan importancia a la actitud, y eso es un error bastante habitual en el mundo del entrenador. Si realmente quieres mejorar con el fútbol, no pierdas el tiempo entrenando la técnica, poniéndote en forma físicamente o intentando aplicar los movimientos tácticos que te enseña un entrenador. Eso está bien, pero no es lo primero. No busques el éxito en nada externo, has de buscarlo dentro de ti, en esa actitud que te hace invencible, superando obstáculos constantemente, y luego trabaja todo lo demás. No te engañes, sin actitud y esfuerzo no tienes nada que hacer en el fútbol. Te lo digo con todo el cariño del mundo, porque quiero ayudarte. Te falta actitud si te duele, por ejemplo, un poco la cabeza y decides que no quieres ir a entrenar, o si tienes un examen al día siguiente y le mientes al entrenador para poder prepararlo con calma. Te dan, por ejemplo, una patada y no sigues jugando por dolor, aunque puedes aguantarte. Te hundes ante las contrariedades o pides el cambio cuando ya no puedes más. No eres un ganador y te falta actitud, sacrificio y esfuerzo. No sirves para este deporte si no cambias. Y aunque tengas mucho talento, no llegarás a lo más alto en el fútbol ni en la vida, Siempre he dicho que cuando un partido está muy igualado, gana el que tiene más actitud, el que sale al campo a comerse al otro, sin miedo a nada ni a nadie, poniendo esfuerzo hasta el último minuto. Incluso puedes llegar a ganar un partido siendo inferior a tu rival, simplemente por tu actitud. Y esa actitud, ¿de dónde sale? Normalmente es algo que adquieres en tu propia casa desde pequeño. Te lo transmiten tus padres en la convivencia familiar. Si tienes un padre protector, esos que siempre están encima tuyo y que van solucionando todos tus problemas porque no pueden aguantar el verte sufrir, fallar, llorar, es momento de hablar con ellos seriamente. Lo que consiguen es un hijo blando, inmaduro, incapaz de esforzarse por nada, porque te solucionan todos los problemas que van surgiendo. Diles que, por favor, dejen de frenar tu progresión y que cambien de actitud. Tienen excelentes condiciones para la práctica del fútbol.
e incluso pueden estar jugando en equipos muy importantes en su infancia, pero muy pronto otros jugadores con menos condiciones les superan porque muestran una actitud diferente, luchan más, se esfuerzan más y progresan más. A la larga son los que llegan arriba. ¿Qué tipo de padres tienes tú? Espero que te estén educando en la idea del esfuerzo, porque eso te dará alas para seguir mejorando. Si no es así, ¿qué hacemos contigo? Tendrás que tomar una decisión después de ver este vídeo. Debes decidir si quieres seguir con tu comodidad y tu pereza o eliges una vida dura y sacrificada que te permita alcanzar metas muy altas en el deporte que practicas. El éxito no se logra con la suerte, es el resultado de un esfuerzo constante. ¿Cuántas veces te ha pasado en el fútbol que quieres ganar el campeonato, pero tienes que enfrentarte a un equipo que no ha perdido ni un solo partido, o muy pocos? ¿Cómo reaccionas ante la derrota? ¿Eres de los pesimistas o de los que piensan que hay que corregir cosas que se han hecho mal? ¿Estás dispuesto a seguir luchando?